Mm. Guarda silencio, hija. Hola, profe, buenas tardes. Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Por qué no te conectaste la semana pasada al final? A ver, dime. Ay, profe, le echaría mentiras si le digo que, hija, ve para allá porque voy a entrar a mi clase. Prende la tele y ahorita voy para ponerte los videos. Ah, pues es que resulta así que mi hermana tuvo un evento de su hija, entonces yo estaba aquí en mi casa y de pronto me habló que me ocupaba porque yo iba a ir hasta tarde. Dije, pues pido permiso para irme tarde. Y no, se le atrasaron unas cosas y me tuve que ir. Entonces, el teléfono descargado y bueno, sí tenía pila, pero ya no lo pelé. Entonces, por eso ya no me conecté. Y las tareas ya las hice con Andrea. Ya, el ensayo ya estoy finalizándolo. Ándele, pues, súbalo. Pero, ajá, sí, ahorita las voy a subir ya. De hecho, Andrea estuvo conmigo desde ayer y ya me dijo, no, pues lo terminamos ahorita ya entrando a la clase para subirlo. Le dije, sí, no te apures. Muy bien. Paul, ¿cómo estás? ¿Qué onda, profe? Desde la hermana República de San Luis Potosí. Esa mera. Eso. Ahora no traes cámara, ¿qué onda? Profe, ahorita... Es que, ¿sabe qué? Me conecté en la compu. Dale permiso a tu cámara para que vea, ¿Qué pasó, Diana? Perdón. No, platique. Yamilet, o sea, Andrea, ¿no tienes permiso de hablar? Yo sí te doy permiso, pero tu compu no, ya vi. ¿Tú me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, lo escucho. Ah, bueno, ya con que me escuches es suficiente. Muy bien. Profe, ¿y qué va a pasar ahora que no está la directora? Pues hay directora ya. ¿Ah, sí? Ya tenemos nueva directora, se llama Isol. Isol y Luna. No, no es cierto. Ay, no más. ¿Qué onda, Saúl? ¿Qué onda, profe? Se ve bonito ahí donde estás, ¿qué es? ¿Una rancha? Estoy en mi casa. ¿Es un rancho qué? Sí, aquí vivo. Aquí tiene su casa cuando quiera. Ahí te voy a caer, vas a ver. Sí, Oye, cuando guste. ¿en San Luis vives? ¿En San Luis? ¿San Luis o...? Vivo ahorita, bueno, aquí es Santa María. Ahí te vamos a caer, pero todos. Ya sé, yo Cuando también quieran, pienso lo claro. mismo, somos varios. Ya le iba a decir. Profe, me voy a Sí, conectar ¿cómo no? desde mi teléfono porque no escucho muy bien. Entonces, ahorita Mira, me vuelve a Carla. aceptar, porfa. Ándale, pues. Mira, Carla. Provecho, profe. Ahora yo no estoy comiendo, mire. Yo ya que De modo sana. me puse comida porque siempre estás comiendo, dije, ahora para que yo le dé envidia a ella. ¿verdad? Para que no se le vaya a antojar. Eso no es problema, profe. Ahorita aquí tengo el refri a un lado. Muy bien. Profe, tengo muchos problemas con mi computadora. No sé qué pasa. Ya ayer casi me cuelgo de un pinche guayabo de algo cercano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no quiere abrir el Word. De cuenta que yo estaba trabajando en la computadora. Sí. Y de repente se trabó. Entonces la apagué. Cuando la volví a prender me aparecía otra vez que pícale a F1 o pícale F2 o pícale a F5. Es un Total de problema que... la pila. ¿De qué? De la pila. ¿Traes un problema ahí? Pues quién sabe, pero un ejemplo, le picaba F1, no hacía nada, le picaba F2 y me aparecían muchas cosas que la verdad no le entendía. Y le picaba F5 y de repente empezaba como a pitar y la pantalla se puso de colores. Traes un problema de corriente ahí. O la pila ya está muy desgastada y ya no aguanta nada, o tu cargador, fíjate bien, tu cargador ya no está pasando el voltaje adecuado. Porque sí lo carga bien, sí la carga. Pero bien, te está marcando el F1, cuando te marca F1 al principio, quiere decir que estás abajo de la carga que necesita. Y entonces la computadora, aunque la cargue, ya no le está llegando el voltaje adecuado. Ese es el problema que estás teniendo. Yo tuve problemas una vez también. Pues ya, cuenta que ya prendió.
La chingadera al final prendió y ya me puse, ya dije, voy a hacer otra vez, bueno, a seguir haciendo la tarea, ¿no? Y ya cuando quise abrir Word me apareció una pantalla así en toda la computadora, una ventana así en toda la pantalla que me decía que no me dejaba abrirlo, o sea, no me dejaba ni cerrarlo, no me dejaba nada, o sea, estaba abierta, pero en una hoja blanca y no podía hacer nada. ¿Y el archivo no lo pudiste rescatar por fuera con un USB o algo así? No, pero no me deja abrir Word. Me dice no sé qué de las licencias, de no sé qué. Te voy a mandar una liga para ¿cómo se llama? Un activador. El problema es que tu Word se desactiva. Primero, tienes que correr el activador, activar Word, y ya que esté activo, entonces ya te va a dejar abrirlo. El problema es que Microsoft es muy sangrón con las licencias. ¿Qué Word tienes? No sé, ¿dónde lo checo? Cuando te abre no te dice Word 16, Word. Pues a lo mejor sí, profe, pero nunca pongo atención en eso. Bueno, te voy a mandar una liga para que bajes el activador. Y es universal. ¿Tienes Windows 10 o Windows 7? No sé, a ver, espérame. Ay, ¿dónde lo veo? Me recuerdas, porque luego se me olvida. Profe, no han dicho nada de que vayamos a tener clases presenciales, tan siquiera el próximo año. No han dicho nada. Mira, ahorita justamente me estaban corroborando que la fecha tentativa para clases presenciales es febrero como tentativo, pero no sabemos nada. Eso es, si se cumple con que estemos en semáforo verde, que ahorita es amarillo, pero un amarillo que ya va para arriba otra vez, y que tengamos las condiciones para regresar a las aulas. ¿Sí? La Universidad de Colombia ya dijo que probablemente para febrero, ya iniciando la Universidad de Colima, iniciaríamos nosotros. Pero la realidad es que no sabemos, Hay que aprovechar ahorita, sobre todo quienes andan fuera. ¿Estás aquí en Colima o estás fuera ya, Carla? ¿Yo? No, ya no me fui. No, pues sí, no. Saúl, que anda en Los Ángeles. No vas a decir que no, porque ya A ver cómo le hacemos. Sí, profe, pues a ver qué. Es muy difícil, Y ahorita necesitas datos para jugar. Porque no nada más son las medidas. Imagínate que vamos a estar conviviendo. Y aunque traigas la careta, aunque las medidas sean fuertes, con una sola persona que se llegue a... Entonces eso es el tema. No sabemos qué va a pasar. No sabemos. Pero a mí sí se me hace muy precipitado para febrero, ¿no, profe? ¿Mandé? A mí se me hace muy precipitado para febrero, ¿no? A mí también. Quien me lo dice es una persona de la Universidad de Colima. De ISEP no hemos tenido ningún comunicado. Seguimos como estamos. ¿Ok? ¿Quién me falta? A ver. Vamos pasando lista. Uy, faltan muchos. Hoy se integran 2 personas. Por cierto, Andrea, te mando ahorita en un rato el nombre de una persona y su teléfono para que me hagas favor de integrarla al grupo. Quien regresó supuestamente, bueno, no supuestamente, ya regresó, fue nuestro buen amigo Amador. Sí, eso es todo. Bueno. Un segundito. Ven a cantar. No se me desesperen. Tengo mi superpoder. Estamos viendo clasificación arancelaria, no, ¿verdad? Ahí verá, profe, esa materia me gusta, échela. Está padre esa. Ay, ya se falta también va a estar chido para este mapa. Chispiajos, abrir la de clasificación. No, estoy pensando. ¿Qué semana es esta? ¿47? No, 48. Ok. 12, ¿no? Madre mía, no es esta. ¿Qué me pasa? Estoy perdido. Oigan, ¿qué no tengo lista de ustedes?
Aquí La ahora semana yo soy pasada el que pasé está, lista. el que es más bueno. Pero sé que Pues vas a hacer mejor, se me hace que porque el sí. maestro siempre, el principiante siempre va a ser maestro. Yo tengo un amigo que no jugaba Fortnite y lo empezó a jugar, yo lo ayudé y ya es bien bueno. No tengo lista de ustedes. La semana pasada se me hace que nada más nos tomó foto de la videollamada. Pero es que debo tenerla. Ahorita la busco. A ver, bueno, mientras la voy a pasar directamente del portal. Permítanme un segundo. No se me desesperen, por favor, porque si se desesperan, yo me desespero y nos desesperamos todos. Y no, así no. ¿Qué onda con Trump? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo ven las cosas? ¿De qué? Yo estoy bien perdida, profe. Y luego, ¿por qué está usted perdida, señorita? Señora. Porque no sé del tema. Bueno, lo que pasa es que vinieron las elecciones del 3 de noviembre. Fue una cosa muy rara. Tardaron mucho en dar resultados. Finalmente, en Estados Unidos es diferente de cómo se llevan a cabo las elecciones en México. Ah, sí, estuve investigando de eso. Por mayoría total. Y allá Ajá, y allá no. hay voto popular, pero el voto que cuenta para el gane es el voto de los colegios electorales, que son personas que tienen que ver algo con el gobierno y con el colegio electoral. Entonces, Sí, la mayoría de ellas lo que decidan es lo que queda. entonces tardaron mucho en dar el resultado. Finalmente el domingo siguiente, que no me acuerdo la fecha exacta, creo que fue, ni sé, no sé qué día fue, 7, 8 de noviembre, ya dieron como vencedor a Biden, porque completó más de 270 votos que son los requeridos para ser presidente. Pero Trump salió diciendo que había habido fraude electoral y puso a temblar el sistema político de Estados Unidos. No aceptaba nada. Esta semana que bajó el dólar, ¿te acuerdas, Diana? Carla, Diana. Fue Biden, porque Trump ya aceptó la derrota. Y entonces los mercados reaccionaron. En México no fue la excepción. México, además, la política de intereses del Banco de México también apuntaló de alguna manera que no hubiera salida de capitales y que por lo tanto el dólar se depreciara con respecto al peso, es decir, el peso se apreciara. Pero tiene que ver mucho con el tipo de cambio, las tasas de interés, las reservas internacionales, todo eso tiene que ver con los movimientos de los mercados internacionales. También con decisiones de política local. Cuando López Obrador canceló el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, hubo un cambio, el dólar se fue para arriba. Ahorita que de alguna manera está estable la economía en cuanto a que no hay esos exabruptos de López Obrador, la economía ha estado tranquila y se ha generado pues ese superávit en la moneda. Bueno. Pues incluso, profe, dicen que se negoció lo de Cienfuegos, ¿no? Ah, sí, que fue negociado. A cambio de lo de Caro Quintero, no sé qué, no están diciendo. Hay varias especulaciones. La realidad es que el hecho de que Trump haya tranquilizado los mercados con su declaración como cosas para más a menos de que te maten. Bueno, miren, voy a pasar lista. Creo que no están todos aquí, pero los que estén presentes. Flores Ochoa, Laura Lisset. No está. ¿Laurita no está? Laura no está. Laura se fue. ¿Qué más fácil? Les decimos que sí, quiénes sí estamos. A ver, Guerrero López, Carla. Presente. Guerrero Bautista Randy no ha llegado, ¿ah? No. Lizarda Peña, Diana Karen, ya está. Presente. Mira, no te Y Laura dice, Mendoza Cadena Andrea, presente, ella no puede hablar porque tiene
Máquina no la deja. Palomar partida, José Juan, ya estás, ¿verdad? Presente, profe. Ya Lorenzo andamos. Aguirre, Saúl. Entonces solamente nos faltan Randy y Laura. ¿Alguien más que no haya nombrado? ¿No? Ay, Dios, tengo que mandarle el enlace a esta niña. A Espérenme, los nuevos, profe. la nueva niña. A este chavo Amador, ¿no lo viste de alta? Lo que pasa que cuando se salen, profe, la Andrea elimina a todos. Ajá. Elimina a todos del chat, los que se salen, y aparte los elimina de sus contactos. Entonces, si quiere que vuelva a agregar a Amador, vuélvale a pasar el número de Amador para que lo agregue a sus contactos y luego lo agregue al chat. Sí, déjenme darle el... No se anda con cosas, ella a la chingada todo. Se van todos. Hasta los profes, ya por eso me salgo antes de que me digan. Sí, también le digo, oye, espérate, deja que les digamos adiós. Sí, no, yo de plano digo, ¿sabes qué? Antes de que Andrea me dé un descolón y me corra de su grupo, yo me salgo. Voy a soportar que me diga que me vaya. Va a romper mi corazón. Me voy con Hasta toda ahorita. dignidad. Mejor me voy yo. Andrea, si me escuchas, te voy a dar un número. 312-110-2222. Guadalupe del Toro. ¿La conoces? 312-110-2222. Para que me hagan favor de integrarla. Ella es Guadalupe del Toro. Y poderle mandar el enlace, porque yo estoy acá muy tranquilo y seguramente está queriendo entrar. Ya hasta me está a estar mandando información. Ay, maldita sea. Mi sensor de huella digital va a estar muy sucio, no sé qué, pero ya no me lo sé. Ya la añadió. Ya lo añadió. Ahorita, entonces, mandarle el enlace de su... Voy a mandarle. Un segundito. Me maté a uno. ¡Oh, lo casi muere, casi muere, casi muere! ¡Oh, no! ¡Casi moría! ¿Y cuánto tenía? ¿Dónde quedó que no la veo? En el grupo de WhatsApp. Déjame quitar. Te mata algo, Cuba, más cambia el color de su... Listo. Espera. Bueno, ¿cómo les fue con su ensayo? A ver, platíquenme, ¿qué vieron? ¿Cómo están las relaciones de México con los gringos? ¿Cómo han sido? Pues favorables para Estados Unidos nomás. Y para México, al revés, ¿no? Desfavorables. Dicen que no ha sido todo tan malo, que al final le ha ayudado un poco a México porque le ayudó a ser un país independiente, le ayudó como a posicionarse, le ayudó así, pero pues todo fue más favorable a Estados Unidos. Definitivamente sí. Bueno, ya guardo la lista. Lo siento por Laura y por Randy, que seguramente se van a estar integrando más tarde. Nos están presionando mucho para que mandemos listas rápido, porque sigue habiendo más deserción. Ahí viene ya Guadalupe. Entonces, pues, lo que están haciendo es que cuando notan que hay una falta, les llaman por teléfono. En fin. ¿Y se siguen saliendo, profe? Ya no. Al contrario, ahorita hay reingresos, ¿eh? Me llama mucho la atención que ya no se estén saliendo, que haya reingresos, pero tienen miedo de que la gente ya, que no viene es porque ya no va a entrar. Entonces, le están llamando y invitándolos. Bueno, efectivamente las relaciones de México con Estados Unidos son muy, muy complicadas. Es como un matrimonio muy raro.
donde el marido, Estados Un Unidos. matrimonio al final. Estados Unidos. Hola, Guadalupe, bienvenida, buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto. Ya no. Ahí está, pero no se ve. Sí, es una relación complicada. Efectivamente, México se ha valido de Estados Unidos, pero Estados Unidos ha tenido siempre la voz cantante. Sí, México ha logrado algunas buenas victorias con respecto a situaciones en las que Estados Unidos se ha comportado como un verdadero patán. Sin embargo, pues es una relación muy difícil. Es una relación en la cual pues nos tiene agarrados, incluso en lo que siempre hemos buscado, que es la diversificación de mercados. Casi tenemos que pedirle permiso a los gringos para poder vender a otros países. Sucede mucho, ay, qué canijo un gato. Sucede mucho que en algunos casos México pudiera negociar directamente con otros países, por ejemplo, con Canadá. Canadá es un país que, si bien es cierto, es pequeño en cuanto a población, tiene un mercado muy interesante y un poder adquisitivo bastante bueno, que le permitiría a México tener otro socio comercial y tratar de evitar en lo que se pueda el comercio exclusivo con América del Norte, con Estados Unidos. El problema es que el control de las empresas americanas es tal que cuando México ha querido negociar con estos actores diferentes, se oponen y casi les ponen ultimátum a las empresas mexicanas de que si no negociamos a través de Estados Unidos para que el producto llegue al otro mercado, a Canadá, nos van a bloquear completamente. Y a México no le conviene. México depende de los Estados Unidos en un 80% de su comercio, que a su vez es el 30 y tantos por ciento del Producto Interno Bruto. De cada 10 pesos, 3.5 pesos son debido a las exportaciones mexicanas. Entonces, si nos quitaran el mercado gringo como una posibilidad, imagínense en la que nos veríamos. La historia, ahí está, vean ustedes, de hecho, se habla de que cuando México se volvió revolucionario, no independiente, ya esto fue mucho después, durante la época de la revolución terminando, entraron en vigor los tratados de Bucareli, que son unos tratados completamente anacrónicos para el país, en donde verdaderamente nos sujetan los gringos a hacer lo que ellos quieran. Primero, en el siglo XIX, nos quitaron la mitad del territorio. En el siglo XX, a principios, ellos eran los dueños de todo el petróleo y las vías férreas junto con los ingleses, pero con capital americano. En 1923 nos obligan a firmar el Tratado de Bucareli porque no reconocían a México como un país independiente. Ese tratado yo lo he escuchado mucho de que fue muy desfavorable para México. ¿Por qué? Dime tú. Me comí mi papita pensando que ibas a tratar de dar más y mira. Bueno, en ese entonces, la Revolución Mexicana estaba todo lo que daba. Ya había pasado la época armada, pero los grupos políticos se estaban organizando. El presidente Álvaro Obregón, que estaba en el turno, no era reconocido por los americanos. No pasó lo mismo con Venustiano Carranza, que fue quien impulsó la constitución política de los Estados Unidos mexicanos como la conocemos hoy, que ha tenido muchos cambios, sí, pero bueno, la base original fue en esa época. Esa constitución le pegó a los gringos con tubo. ¿Por qué? Porque primero dice la constitución del artículo 27 que México es dueño del subsuelo, del producto que hay en el subsuelo. Entonces eso impedía que las empresas americanas que tenían intereses en el petróleo mexicano pudieran explotarlo. Pero no solo en el petróleo, también en las minas. Tenía que haber, de alguna manera, una aprobación del gobierno para que se pudiera dar una explotación de minas, como es ahora. La otra es la exclusión de los americanos en los negocios mexicanos. Hoy en día, si ustedes quieren armar una empresa y van a tener socios de otro país, tienen que pedir un permiso especial para que no aplique la cláusula de exclusión.
¿sí? De las sociedades mercantiles mexicanas de ciudadanos de otro país, en particular gringos, pues son los que más le interesan. Para que más o menos Estados Unidos estuviera tranquilo, reconociera el gobierno y no exigiera militarmente la indemnización a ciudadanos americanos que fueron desprovistos de sus patrimonios, que fueron masacrados incluso, que perdieron dinero por la revolución, Álvaro Obregón firmó los tratados de Bucareli. Y en esos tratados se establecen muchas cosas muy gachas para México. Y es un tratado que tiene una duración de 100 años. Una de las cosas más terribles que firmó México fue la sujeción directa a los Estados Unidos. Es decir, México no puede producir tecnología propia porque toda debe comprarse a los Estados Unidos, entre otras cosas. Por eso fue una situación muy desfavorable. Los Estados Unidos hicieron manita de puerco para firmar ese tratado y ahí están las situaciones. México no ha podido crecer. Países como Corea, países, ya lo vimos, ¿no? No hemos visto comercio no hemos visto con Asia y Europa. Lo vamos a ver, espero. No sé si yo. ¿Ya saben que ya regresó la maestra Michi? Por cierto, les doy la buena noticia. ¿En serio? Ya regresó. Qué bueno. Ya. Y el profe Marcos de plano no, ¿verdad? No, él ya no quiere. Ya está por demás. Él ya trae otros temas. ¿Sí? Creo que ya no quiere trabajar aquí. Pues bueno, pues cada quien. ¿Quién regresó, profe? Michi. Michi. Sí, la maestra Alice. Alice Michi. Alice. Bueno, entonces hoy ya Sí, pues allá donde se había ido pinche escuela pedorra, yo le dije y se lo advertí. Pues todavía está Pero ahí. bueno. ¿Cuál fue? Me caí bien gorda esa escuela. ¿La Don estaban tus hijos? ¿El Ateneo? No, no es el Ateneo, es el... Ay, ¿cómo se llamaba la escuela de la Sofi? Ecomentes. ¿Cuál? Ecomentes. No sé. Bueno, perdón, es que estoy aquí botaneando para... Dele, profe. Esa fue la situación del Tratado de Bucareli. Las negociaciones de la expropiación petrolera, que fue, digamos que un logro del gobierno mexicano, se debieron en mucho a que los Estados Unidos estaban en guerra o iban a iniciar una guerra, estaban apoyando al bloque de los aliados, Inglaterra, Francia, algunos otros países, Rusia mismo, en la guerra contra los nazis. Y los nazis coquetearon con México para solicitarle petróleo a México. De hecho, México se negó porque los Estados Unidos le prometieron retornar las instalaciones petroleras a México. Pero no fue un regalo, no fue una expropiación, fue una venta. Los mexicanos pagaron. Hay escenas de una película un documental donde cuando se da la expropiación petrolera, llegan personas con gallinas, guajolotes, vacas, caballos, para que eso fuera vendido para el pago a los americanos de sus fierros petroleros. O sea, la historia de México y Estados Unidos siempre ha estado dominada por estos vaivenes. En 1970, aproximadamente, Estados Unidos hizo un cambio en el patrón de pago. Anteriormente, todas las reservas internacionales de todos los países del mundo estaban soportados en el patrón oro. Es decir, que tu dinero estaba... Sí, lo que había en oro era lo que había circulando. Que tú tenías como reserva. Y no podías negociar de otra manera, ¿sí? Las monedas existían ya, pero estaban soportadas en el patrón oro, en lo que tenías en oro en Fort Knox. Todo el oro del mundo está en Fort Knox. Todo. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Los gringos ganaron la guerra al final. Fueron los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1970, 70-71, vino un cambio. Ahora ya no iba a haber un patrón oro, sino iba a haber un patrón dólar. Y tus reservas internacionales iban a estar sujetas a tu tipo de cambio y a la productividad que avalara que tu producción valía en dólares. Así. Y entonces vino una crisis financiera espantosa. México había mantenido su tipo de cambio de estar en 12.50 por más de 40 años y de repente de un día para otro
y nos espantamos del error de diciembre. Se fue a 25 pesos. Y esa situación motivó a que hubiera un ajuste. Luego se vinieron las rentas petroleras. México descubrió yacimientos de petróleo en cantidades muy abundantes en la zona de Campeche, en toda la zona del sureste, en el Golfo de México, en donde se tenían reservas probadas para muchos miles de millones de barriles. Pero los Estados Unidos, nada tarados, negociaron con los países árabes de la OPEP para que subieran, incrementaran la producción. ¿Qué pasa cuando hay mucha oferta y poca demanda? ¿Qué pasa con los precios? El precio baja. El precio el precio internacional del petróleo de estar de cierta manera alto, por lo cual iba a permitir a México ser una potencia. De hecho, el presidente López Portillo dijo que ya nada más nos quedaba administrar nuestra riqueza, porque éramos ricos en petróleo, el oro negro. Se vino abajo, se desplomaron los precios y Pemex y todo el país. El que lloró, ¿no, profe? El que lloró como un perro. El que defendió el peso como un perro y sácatelas al otro día, se fue para abajo el peso. El señor López Portillo, siguiendo una experiencia conocida como la acumulación de capital del Estado, expropió los bancos. En 1982, la banca completita pasó a ser parte del gobierno. Las condiciones para conseguir dólares en ese entonces, que era ya la moneda adecuada, pues eran terribles. Ni siquiera para salir a viajar podías. Más o menos, para que ustedes tengan una idea, nos convertimos en una Cuba o en una Unión Soviética en donde el Estado controlaba la moneda. Y se vino una hecatombe. México se vino abajo completamente. De por sí, México no tenía comercio internacional en ese entonces. El poco comercio internacional era exportación de petróleo hacia los Estados Unidos y compra de producto a los Estados Unidos, compra de algunos satisfactores. Pero aquí en México no había marcas, no había opciones. Se compraba lo que había en el mercado. Carísimo, malísimo y a fuerzas. Si tú querías comprarte un refrigerador, solamente los que se producían en México. Si tú querías comprarte una televisión, solamente las que se producían en México. Puro Electra, profe. No, pues no existía Electra en aquel entonces. Sí, yo llegué a ver unas televisiones bien viejas de Electra. Era la marca era Admiral, la marca nacional. Y Philco, como una licencia de la marca Philco, creo que es holandesa. En ese momento, entonces, vienen las presiones del Banco Monetario, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para que México modificara su política de acumulación de capital. Una política muy tirada al socialismo, en donde en los países socialistas, los estados, los gobiernos, son los que deciden qué se produce y son los dueños de los medios de producción, de las fábricas, de las tierras, de las bodegas, de las comercializadoras. Todo es del Estado. México estaba siguiendo ese caminito. Cuando sucede esto, México tenía alrededor de más de 1,500 empresas que dependían del Estado mexicano. Llegó al absurdo de tener hasta equipos de fútbol profesionales. Como parte de eso, ¿quién se salió? Ya Andrea. Como parte de esa acumulación originaria de capital. Y en ese sentido, entonces, llega el Fondo Monetario a apuntalar la economía mexicana, pero como condición, al gobierno mexicano le pone la apertura de los mercados. México era pues un mercadito nada despreciable de 80, 90 millones de habitantes en ese entonces, con cierto poder adquisitivo todavía, y era un pastelito muy bonito para los países que iban a exportar a México. Y desde luego, México no estaba preparado para la apertura. México firma su entrada al GATT, con lo cual ya empiezan a abrirse las fronteras en 1986. En 1988, los Estados Unidos pretenden formar una alianza de mercado, una zona aduanera. ¿Se acuerdan cuando vimos integración y cooperación económica? ¿Qué son las zonas aduaneras? Lugares libres de aranceles. ¿Sí? Estados Unidos estableció su deseo de firmar una zona aduanera con Canadá.
Y entonces, siendo ya presidente, el presidente Salinas de Gortari pidió que fuera México incluido. Las negociaciones es parte de lo que vamos a ver ahorita en la presentación de las 4:20. A las 4:20 nos volvemos a conectar para que comamos. Yo tengo mucha hambre. Di clases toda la mañana. En las negociaciones incluyó México. Y entonces vino una apertura, de una cerrazón absoluta, una apertura total de los mercados. ¿Qué creen que pasó con las industrias mexicanas que no estaban preparadas? Se vinieron abajo. Completamente, y entonces entró ya el capital extranjero. La inversión extranjera, que es lo que hoy tenemos. Somos un país maquilero, muchachos, así como lo oyen, no es que queramos ser mala onda, pero somos un país maquilero. Nosotros no tenemos tecnología. La experiencia de países como Corea, que en 1950, 1960 era el segundo país más pobre del mundo, Corea del Norte, del Sur, vean lo que es hoy. ¿Por qué? Porque adquirieron la tecnología, se la robaron, se la copiaron, lo que ustedes quieran, pero fueron países, Corea, Singapur, Malasia, Taiwán, todos estos países que auspició Estados Unidos como está auspiciando a México con inversión extranjera directa, se robaron la tecnología y hoy son lo que son gracias a que tienen tecnología. Nosotros no hemos podido pasar de ser un país manufacturero y maquilero. Profe, ¿qué onda con lo de la agencia espacial que se va a hacer aquí en Pues es un buen, latinoamericana, ¿no? Pues mira, yo creo que es un buen pretexto para empezar a despuntar algo de tecnología, lo cual me parece bien. Ahora, ¿qué tanto vamos a ser independientes de los gringos? No lo sé. El Tratado de Bucareli vence en 2023. Fueron 100 años. De 1923 a 2023. Entonces, a partir de ese momento, supuestamente, México ya puede empezar a producir tecnología. Esperemos que no haya nada que lo impida. O sea, dentro de 2 años. ¿Con Trump estando ahí? Pues sí, pero al rato van a decir, si no renuevan eso, les vamos a hacer como, no sé, Cuba, Venezuela, les vamos a cerrar fronteras, les vamos a hacer esto, el otro, para que lo hagan. Aquí, al final volvamos a firmar otro contrato y vuelva a ser lo lo que mismo. estamos apelando, lo que se está apelando es que este nuevo gobierno es muy diferente al de Trump. Con Trump estoy casi seguro que el tratado iba a continuar. Con este ya no estoy tan seguro, lo cual es bueno. Vamos a esperar. También México tiene que tener un espacio de negociación fuerte. Y este gobierno estúpido que tenemos, perdón que lo diga así con todas sus letras, no ha sabido negociar con los gringos. No ha sabido quitarse del yugo, siendo muy bravito, muy chingón, según el perdón, muy fuerte en su negociación. Vean sus declaraciones de antes de ser presidente. Ahora, para todo se agachaba y decía, sí, señor presidente, ¿no? Es una falacia este hombre. De todos lados, por todos lados. Profe, como que no le cae bien el presidente, ¿verdad? Nada me cae bien. No, yo lo odio, la neta, y lo digo públicamente, yo odio a ese idiota. Es una persona completamente desquiciada de poder, que no está haciendo nada por este país, al contrario, nos está asumiendo, vean ustedes cómo estamos. El Producto Interno Bruto ya había caído el año pasado. Ya estábamos en niveles abajo del 1% el año pasado. Para principios de este año estábamos en negativo, antes de la pandemia, muchachos. La pandemia, por eso dice el idiota que le cayó como anillo al dedo. Pues claro, ocultó todas sus ineficiencias. Pero bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Prendan sus cámaras, porfa. Hola, hola. Guadalupe, bienvenida. No te hemos escuchado. ¿En qué grupo estabas antes? Soy de la primera generación. ¿De la primera? Aquí dice. Sí. Ándale. Qué bueno que regresaste. Qué bueno que sí, estás gracias. con nosotros de nuevo, ya para terminar. ¿Te quedan muchas materias? No recuerdo bien cuántas, pero creo que nada más un módulo y unas 4 materias. Está bien, bienvenida. Bueno, ya se me va a acabar esto. Nos vemos a las 4:20. Coman, para que no estemos comiendo aquí. Carlita? ¿A qué hora, profe? 4:20, mi señor. Muy bien. Provecho, profe. Bye, gracias. Provecho igualmente. Igualmente, provecho, bye. Dios.
Mm.